Prácticamente yo creo que hay que respetar la ley. Nosotros estamos de acuerdo en primer lugar de que sí, la población debe andar con casco, los motoristas deben andar legal, porque la ley de tránsito, la 241, es una ley muy anarquizada, con muchos defectos, aunque hay otra ley que va a poner puntos clave. Pero nosotros lo que no estamos de acuerdo, a pesar de que estamos de acuerdo con la multa y que se regularice el problema del tránsito aquí en Moca y en el país, es que eso es ilegal, retener motores. Hay una sentencia de 26 de febrero del año 2015 del Tribunal Constitucional que sentenció de que a ningún motorista, a ningún vehículo se le debe retener ni incautar. O sea, no se debe retener motores, sino ponerle una multa. Es una multa penal. Una multa penal quiere decir que pueden ponerle la multa y si no la pagan, eso va a salir en sistema y eso le afecta para viajes, otras cosas. Pero aquí entonces se le pone la multa y se le retiene el motor en violación, desacatando la ley de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos de que no se pueden violar los derechos, porque cuando tú quieres cumplir los derechos, las leyes, algunas veces si tú lo violas, entonces tú haces peor. Que fue una resolución de que en Semana Santa había que incautar motores cuando no anduvieran fuera de la ley, sin casco. Pero ninguna resolución está por encima de la ley. Con esto nosotros no estamos diciendo sí hay que poner multa y regularizar el tránsito, pero no se debe irrespetar sentencias que son determinadas por los altos organismos de justicia. Y yo creo que aquí se hizo eso. La retención de los motores tiene sus excepciones. Solamente cuando hay fuga de una persona de accidente, solamente cuando se pone doble placa, solamente cuando es sospechoso la persona que anda en ese motor que quizás puede haber cometido una infracción. Pero si no hay eso, nadie puede retener un motor. Porque una cosa es retener y otra cosa es incautar. O sea, lo que se está haciendo es una violación a esa sentencia, que ya no tenga efecto porque viene otra ley. Bueno, pero las leyes son retroactivas. Hay que hablar de la retroactibilidad de la ley. Por eso nosotros llamamos a que no se siga violando los derechos de los ciudadanos, porque se viola un derecho cuando comienza el del otro. Si ellos hacen bien para regularizar esa ley, pero no violen sentencia, no comienzan por la ley del embudo, lo ancho para uno y lo estrecho para otro. Yo creo que se ha violado la ley de tránsito en una parte, aunque en otro nosotros entendemos que hay que seguirla avanzando. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.